La poesía de la generación de 1914 de Juan Ramón Jiménez, con su evolución y con su magisterio, parece anunciar y presidir casi todos los rumbos de la creación poética de su tiempo. Yo soy Catalina Montero y este es el canal de Clases de Lengua y Literatura Española. Empezamos. Son los años de superación del modernismo, proceso que Pedro Salinas sintetizó con esta fórmula certera del cisne al búho, es decir, de la exquisitez sensorial de la poesía modernista, se pasa a una lírica más reflexiva, incluso más intelectual. La poesía de la generación del 14 está dominada por la ingente figura de Juan Ramón Jiménez, que, como hemos dicho, parece anunciar y presidir casi todos los rumbos de la creación poética de su tiempo. Con frecuencia, la crítica daba las fechas de 1914, 1915 o 16 como años finales del modernismo propiamente dicho. Sin embargo, la estela de tal movimiento poético se prolonga. Son muchos los epígonos que justifican el concepto de posmodernismo. Por ejemplo, Enrique de Mesa, Enrique Díez Canedo, Emilio Carrere, Alonso Quijada, Tomás Morales, etc. Frente a los poetas mencionados se sitúan otros que vienen a ocupar un espacio entre el modernismo y la ruptura de las vanguardias. Con alguna salvedad, los autores que a continuación citamos dan muestras de orientaciones estéticas del novecentismo. Así, en efecto, son poetas que refrenan lo sentimental o someten a la vigilancia del intelecto y oponen un talante clásico a cualquier forma de romanticismo. En suma, tienden a una poesía pura, una poesía desnuda, coincidiendo con el magisterio de Juan Ramón. Encontramos en esta línea a Ramón de Basterra, Fernando Villalón, José Moreno Villa o León Felipe. Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal, nació en Moguer, Huelva, en 1881. Su entrega a la poesía es temprana y total, y renuncia a seguir estudios universitarios. Y en 1900 marcha a Madrid, a donde lo llaman Villaspesa y Rubén, para luchar por el modernismo. La muerte de su padre fue un punto decisivo en su vida, ya que produjo en él una intensidad y una crisis bastante intensa, ¿no? Y hubo de ser internado en un sanatorio mental en Francia y después convaleció en otro Madrid, donde frecuentó después la institución libre de enseñanza. Su depresión no cesa y en 1905 se traslada de nuevo a Moguer. Allí permanece retirado durante 6 años y inicia allí su famoso libro Platero y yo. En 1911 vuelve a Madrid y se hospeda en la residencia de estudiantes. 5 años más tarde se casará en Nueva York, pero regresan a Madrid, ¿no? Al comenzar la guerra vuelven a abandonar España y residen en varios países americanos. En 1916 se instalan definitivamente en Puerto Rico gracias a la generosa acogida de su universidad. En 1956 se le concede el premio Nobel y la noticia, sin embargo, coincide con la muerte de su mujer Zenobia, apoyo insustituible de un poeta incapaz de enfrentarse con los detalles materiales de la existencia. Juan Ramón, deshecho, solo sobrevivirá 2 años, muriendo así en Puerto Rico en 1958. Juan Ramón vivía su mundo en soledad y, según sus propias palabras, la isla, su aguda hipertexia, por ello podemos decir que es el poeta, el prototipo, ¿no?, de poeta consagrado por entero a su obra. Ningún otro quehacer pudo distraerle de su obsesiva creación. Su idea de poesía está presidida por una triple sed de belleza.
en la sed de conocimiento, la sed de eternidad. Y ante todo, para Juan Ramón, poesía es belleza, ¿no? Y es la expresión de un goce saltado de lo bello, ¿no? Donde quiera que se encuentre. De un goce entreverado de melancolía y aún también de un punzante dolor. Pero la poesía es también para él un modo de conocimiento, de inteligencia y de agudísima penetración, ¿no? en la esencia de las cosas y un camino hacia las últimas verdades. Su poesía es la expresión de una ansia de eternidad, concebida como posesión inacabable de la belleza y de la verdad, y de ahí su preocupación al gusto, que es angustiosa por la fugacidad de las cosas y también por su especial idea de Dios, a quien identifica con la naturaleza o con la belleza absoluta, o también, por qué no decirlo, con la propia conciencia creadora. Hay en Juan Ramón Jiménez una permanente inquietud, una constante búsqueda que explica su peculiar evolución. En esta trayectoria ininterrumpida suelen distinguirse varias etapas. Siguiendo las declaraciones del propio autor, se reduciría su evolución a tres fases. La época sensitiva, que embarcaría desde sus comienzos hasta 1915 aproximadamente, la época intelectual, que se inicia con la obra de Diario de un recién casado en 1916 y se prolongaría hasta que abandona España al inicio de la Guerra Civil en 1936. Y la época suficiente o verdadera, según sus propias palabras, que iría desde su exilio hasta su muerte. Juan Ramón comienza a escribir muy tempranamente y ya se conocen poemas suyos desde 1898, que son muestra de un romanticismo beckeriano y de un tono adolescente. En 1900 encontramos dos obras, Almas de violetas y ninfeas, con prólogos de Villaspesa y de Rubén respectivamente. Y buena parte de estos poemas responden a un modernismo sensorial. En 1903 publica su gran libro, Arias Tristes, y cuando Antonio Machado lo leyó, eh, le escribe, ¿no? Que dice que ha pensado, ha sentido y que ha llorado con esta obra. Y en este libro sí que encontramos una poesía vestida de inocencia, es decir, de sencillas formas, contenida y transparente de emoción. El acento beckeriano es evidente, los sentimientos de soledad, de melancolía o los temas del paso del tiempo y de la muerte son propios de ese neorromanticismo que penetra en el espíritu modernista o de un intimista simbolista. En la misma línea se encuentran otros libros, otras obras escritas entre 1903 y 1907, como son Los jardines lejanos, Los pastorales o las baladas de primavera. Entre 1908 y 1915, Juan Ramón compone poemas que recogerá, entre otros, en los siguientes títulos, ¿no? Elegías, La soledad sonora, Los poemas mágicos, Dolientes sonetos espirituales, etc. Estas son las obras en las que Juan Ramón adopta los ropajes del modernismo. Sin embargo, y pese a lo que dice en el poema, su poesía no llegará a ser tan factuosa de tesoros como la de Rubén Darío. Con todo, el modernismo de Juan Ramón es de tipo intimista y está orientado hacia la contemplación y la confesión sentimental, con tonos quizás un poco más matizados, ¿no? Y a esta época corresponden el memorable Platero y yo, publicado en 1914, que son auténticos poemas en prosa. Los capitulillos que lo componen componen un tipo de lenguaje, ¿no?
que no está sometido a una menor tensión que sus versos. Y junto a sus evidentes rasgos de estilos modernistas, ya hay indicios de una voluntad de pureza, ¿no? Un libro escrito en 1915, que es Estío, representa un primer paso claro hacia una nueva sencillez, ¿no? Vuelve al octosílabo, a la asonancia, hay una preferencia por el poema breve, la supresión ornamental, y así va llegando a realizar una poesía personalísima fuera de escuelas o tendencias como él propio diría. La ruptura definitiva con el modernismo lleva una fecha, que es 1916. En este año, durante su viaje a Nueva York, escribe el diario de un poeta recién casado, y el autor siempre lo va a considerar como su mejor libro. Y la crítica no ha vacilado en calificar lo del libro en un punto clave, ¿no?, de la lírica contemporánea. Su novedad es asombrosa. Ha desaparecido el léxico modernista, la adjetivación sensorial, los ritmos sonoros. Es en efecto una poesía desnuda, ¿no?, en la que se elimina lo anecdótico para dejar paso a la concentración conceptual y emotiva. Durante su exilio en América, Juan Ramón prosigue invariable su indagación poética, ¿no?, cada vez más encerrado en sí mismo y atento solo a una obra, cada día más ambiciosa y exigente, ¿no? A estos años corresponden sobre todo dos grandes libros. En el otro costado, que fue publicado íntegro por Aurora de Albornoz, y en él figura el largo poema iniciado en 1941, que se titula Espacio, y terminado en 1954. También encontramos Dios deseado y deseante, escrito entre 1948 y 1949. Es un poemario traspasado por un extraño misticismo, o al menos por un anhelo metafísico. La sed de eternidad le ha llevado al contacto y a la posesión de un Dios que se identifica con la naturaleza, con la belleza o con la propia conciencia creadora. Juan Ramón sirvió de faro para los poetas puros y para los componentes del grupo poético del 27. Todos ellos en su juventud al menos recibieron su influencia. Es también explicable que los poetas de la posguerra, acuciados por las preocupaciones sociales, sobre todo, se distanciaran de su estética. Pero posteriormente, cuando los poetas novísimos orientan de nuevo la creación hacia la renovación del lenguaje, sobre todo del lenguaje poético, Juan Ramón recobra la altísima estimación que le corresponde. Y así Juan Ramón Jiménez ocupa un lugar privilegiado junto a los grandes líricos de nuestra literatura como un poeta de excepcional sensibilidad, como un modelo de las más exigentes inquietudes estéticas y de continua capacidad de renovación. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace sobre un comentario de texto de Juan Ramón Jiménez. Y hasta aquí la entrega de hoy. No te olvides darme un like, suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía y recordarte que en Facebook encontrarás un grupo anónimo al que puedes unirte. Muchas gracias y hasta pronto.